Francesco Petrarca no buscaba arte, buscaba un fantasma. Escarbó entre ratas y moho en una biblioteca olvidada hasta que sus dedos tocaron esto: las cartas perdidas de Cicerón. Ese no fue un momento hermoso, fue un terremoto. Olvida los cuadros bonitos. Te vendieron que el Renacimiento fue una explosión de luz, pero nació en la oscuridad total, entre el hedor de los mercados y el miedo a morir por hacer una pregunta prohibida. Las estatuas perfectas no son el inicio de nada, son la cicatriz final. El resultado de hombres que decidieron que ya no querían heredar una realidad muerta. Antes del mármol hubo sangre. Antes de la luz hubo dudas que quemaban. Lo que estás a punto de ver no es un catálogo de museo. Es la historia de cómo el ser humano aprendió a desobedecer. Y todo empezó con un silencio que estaba a punto de estallar. ¿Sientes eso? Es el peso de 1000 años sin que nadie se atreva a gritar. Entremos en ese vacío. Camina por la Europa previa al Renacimiento. Olvida el ruido de los mercados. Busca el silencio. No es que las ciudades estuvieran vacías. Había gente, caballos y mugre. Pero el silencio asfixia. Es el peso de las preguntas que nadie se atreve a escupir. Tú también estarías callado. Entra en una escuela. Cruza un monasterio. La sensación es pesada. ¿Sientes ese peso? Las respuestas ya están escritas. El universo tiene un orden. La sociedad tiene un dueño. La verdad está bajo llave. Nadie busca descubrir nada. Solo repiten lo que sus abuelos les metieron en la cabeza. Esa Europa no estaba muerta, estaba estancada. Monjes sudando tinta sobre pergaminos que nadie lee. Catedráticos repitiendo páginas amarillentas hasta el cansancio. La autoridad pesa más que la realidad. Si un tomo viejo decía que algo era cierto, tus ojos no tenían derecho a decir lo contrario. Cuestionarlo era de locos. Mira al herrero golpeando el metal. Repite el mismo movimiento desde hace siglos. El conocimiento es una llama agonizante en un sótano sin aire. Entonces aparecen las grietas, sin avisar, sin discursos heroicos, comerciantes con historias raras. Un ejemplar de Lucrecio aparece enterrado bajo el estiércol de una abadía olvidada. Con él llega el veneno, la comparación. En el momento en que ves otra idea, tu certeza absoluta empieza a pudrirse. Algunos sospechan que las respuestas heredadas son basura. La transformación todavía no sangra. Leonardo ni siquiera ha nacido. No hay obras maestras. Pero las preguntas ya están hirviendo bajo el suelo. Y cuando una sociedad empieza a dudar, las respuestas de siempre ya no sirven para frenar el incendio. Y si te apasiona entender cómo las ideas cambian la historia, considera suscribirte. El silencio se rompe. Grietas finas, frágiles, invisibles, pero tienen hambre. Escupe el polvo de la escuela. Deja atrás los monasterios. Florencia, Venecia, Génova. Escucha el caos, gritos de mercaderes, el tintineo violento de las monedas contra el mostrador, el barro bajo los pies. Aquí el oro corre más rápido que el latín. Las ideas no viajan solas. Se esconden entre telas sucias, en cofres que huelen a sal, en las mochilas de comerciantes que cruzan montañas cargando veneno para las viejas certezas. Europa se mira al espejo y no se reconoce. Pergaminos con olor a moho saltan de mano en mano. Páginas rescatadas de las llamas. Míralo, un hombre desata un bulto de cuero podrido. Son las cartas perdidas de Cicerón. Sopla el polvo. Lee 3 líneas. Silencio total. Toca el papel. Fibra muerta. Piel fría. El corazón le martillea las costillas.
Vuelve a leer. Esperaba encontrarse con un semidios de mármol, con la voz sagrada de una civilización perfecta. Pero las cartas no huelen a incienso, huelen a miedo, a quejas, a un hombre que duda, que fracasa y que sangra por la herida de estar vivo. Cicerón no es un ídolo, es un espejo sucio. Esas palabras no piden permiso, no hablan del cielo, hablan de carne, de la duda que quema. ¿Somos marionetas de un destino ciego? No. El mundo es barro para moldear con las manos sucias. Ese abismo muerde. ¿Llevamos siglos mirando al lado equivocado? Para, mírame. ¿Tus verdades son tuyas o son basura heredada de gente que ya es polvo? Seguro que no miras al lado equivocado tú también. Olvida el busto de mármol. Míralo a él, espalda encorvada, ojos inyectados en sangre por la falta de sueño y dedos negros de una tinta que parece ácido. Francesco Petrarca no era un sabio de museo. Estaba sucio, desesperado, oliendo a papel viejo. No tiene corona, ni espada. Es un obseso que escarba en la basura de la historia buscando voces muertas. Cada página recuperada es una chispa en un pajar seco. No rescata párrafos, rescata el derecho a pensar. Y ese pensamiento tiene peso, tiene mugre. Ese barro bajo las uñas de Petrarca pronto será el David de Donatello. No es un milagro divino, es el subproducto de pulmones llenos de hollín y manos quemadas por el metal hirviendo. La belleza no es el fin, es la cicatriz que deja el sudor sobre el mármol bruto. El aire vuelve a los pulmones. Todo cambia. La gente ya no busca en qué debe creer. Ahora ansían saber qué demonios pueden arrancar de la tierra con sus propias manos. El aire en los talleres empezó a oler a algo prohibido. Dudas. Las preguntas ya no viven encerradas en manuscritos. Caminan por la calle. Mira los talleres, no los palacios, ni las iglesias. Sitios calientes, oscuros, donde el mármol se raja bajo el cincel y un mal golpe te arruina el mes. El olor a madera cortada se mezcla con el hedor de la carne podrida en las mesas de disección. Metal contra metal. Los aprendices trabajan hasta que las manos sangran. Antes eran solo artesanos, máquinas de repetición. Pero algo se rompe. Ya no quieren copiar, quieren entender. Para, mírate, estás ahí, deslizando el dedo por una pantalla, tragando ideas masticadas por un algoritmo que ni siquiera entiendes. No piensas, solo reaccionas. Eres una fotocopia barata, un eco de lo que otros decidieron por ti. Petrarca rompió la inercia de 1000 años de silencio. ¿Tú qué has cuestionado hoy? Mira esa mesa llena de dibujos. Brazos, piernas, músculos que parecen vivos. El artista disecciona el miembro con la mirada. Busca una verdad física que antes era innecesaria. Ahora el filo importa, porque la curiosidad es una plaga que no respeta puertas cerradas. La inquietud que movió a Petrarca empuja ahora a otros a mirar con ojos nuevos. No basta con aceptar, hay que medir, hay que comparar. Si el resultado no encaja, rómpelo y vuelve a empezar. La mayoría de esos experimentos terminaron en la basura, y eso es lo que los hace reales. Camina por Florencia, siente el aire, la ciudad respira más rápido. Banqueros queman fortunas en proyectos que suenan a locura. Familias poderosas se despedazan por dejar su nombre grabado en piedra. Escultores tocan el mármol frío buscando el pulso de estatuas muertas. Pintores pierden la vista intentando atrapar el espacio en una tabla plana. Arquitectos se juegan el cuello. Brunelleschi no duerme. Mira hacia arriba, esperando el estallido de la piedra. Si esa cúpula cede,
1000 toneladas de ladrillo entierran su cuerpo y su nombre. Es el miedo físico a morir aplastado por tu propia idea. No hay un plan maestro. Nadie dirige esta revolución. Sucede porque empezaron a creer que el ser humano puede crear algo nuevo. Esa idea lo cambia todo. Cuando descubres que puedes transformar el mundo, empiezas a preguntarte cuánto puedes transformarte a ti mismo. El renacimiento no son sus obras. Las obras son solo las huellas. La verdadera revolución ocurre dentro de las cabezas de quienes las construyen. Y todavía está acelerando. Ahora aparece Leonardo da Vinci. Y no entra caminando. Irrumpe. Porque hombres como él no deberían existir. Míralo. No parece un sabio. No parece un maestro. Tiene manchas de tinta en los dedos y restos de comida en la túnica. Se maldice en voz baja porque la pintura de su último mural se está escurriendo por la pared. Un error de cálculo, un desastre técnico. Sus cuadernos son un caos de proyectos que jamás terminará, porque se distrajo con el vuelo de una mosca. Es incómodo, desordenado, obsesivo y sobre todo incapaz de quedarse quieto frente a una pregunta. Mientras otros buscan respuestas, él colecciona dudas. Camina por su taller. No encontrarás un artista trabajando. Encontrarás a un hombre intentando arrancarle secretos a la realidad. Abre un de sus cuadernos. Hay alas, poleas, esqueletos, músculos, remolinos, todo mezclado, todo junto, porque Leonardo se niega a aceptar que el conocimiento deba vivir encerrado en compartimentos. Para él, entender un río y entender una vena es la misma pregunta. La naturaleza no separa las cosas. Él tampoco. Pero aquí está lo importante. Leonardo no es un milagro solitario. Ese es el mito. La realidad es que Leonardo es el síntoma. La infección ya se había extendido por las calles. Europa llevaba décadas aprendiendo a dudar, a observar, a experimentar. Él solo llevó ese impulso más lejos. Y el virus no se queda en su taller. Se contagia, mancha las manos de Miguel Ángel, que tose polvo de mármol mientras arranca figuras de bloques que otros tiraron a la basura. Infecta la mirada de Maquiavelo, que disecciona el poder como si fuera un cadáver podrido, sin guantes y sin asco. Los impresores escupen libros a una velocidad que parece un ataque de nervios. Es la misma fiebre. En todas partes. La necesidad de mirar directamente al mundo, sin intermediarios, sin respuestas heredadas, sin permiso. Y cuanto más se expande esa forma de pensar, más difícil resulta detenerla. Porque una vez que alguien aprende a observar por sí mismo, ya no vuelve a obedecer de la misma manera. El mundo se rompe aquí. Las preguntas ya no son de unos pocos, se multiplican. Mira esa imprenta. Huele el plomo y el aceite pesado. Tira de la palanca hasta que los hombros te griten. Tu mano va a temblar. No por el peso del hierro. Tiembla porque esta mancha de tinta te puede llevar directo a la hoguera. Un error aquí y no arderá el papel. Arderás tú. Esa cicatriz negra que el jabón no quita se mete bajo tus uñas. De ahí no sale nunca. Es la marca de los que se atreven a desobedecer. Escucha, no es una revolución de mármol. Es madera gimiendo, papel con olor a trapo viejo y sudor golpeando el metal. Ese estruendo está partiendo la historia en dos. Antes, una idea tardaba décadas en viajar. Ahora vuela en meses, a veces en semanas. Lo que estaba encerrado en monasterios escapa, y una vez fuera, ya nadie podrá devolverlo a la jaula. ¿Notas algo extraño? La verdadera revolución no ocurre en los talleres, ni en los palacios.
ocurre dentro de millones de cabezas. El Renacimiento nunca trató sobre artistas, ni sobre esculturas. Eso fue solo el decorado. Lo invisible era lo peligroso. Ninguna verdad es sagrada solo porque un poderoso la diga. Observar vale más que repetir. Preguntar importa más que obedecer. Esas ideas harán que los reyes duden antes de dar una orden. Quebrarán las reglas de los viejos maestros. Arrancarán el monopolio de la verdad de las manos de siempre. Pero eso viene después. Lo importante ocurre aquí, ahora. El Renacimiento no agrietó primero las paredes de los castillos. Cambió a las personas. Y si miras con atención, notarás algo inquietante. Sigues viviendo dentro de esa transformación. Cada vez que dudas de una idea impuesta, cada vez que escarbas por tu cuenta, cada vez que decides observar antes de repetir, empuñas esa herramienta afilada, tu duda, el único filo que impide que seas un eco vacío del algoritmo. El Renacimiento no fue una época, fue una forma de pelear. Pensar por cuenta propia sabe a sangre y a metal. Es el dolor de despertar cuando el resto solo quiere dormir. Y la prueba de que esa lucha sigue viva eres tú. Has recorrido ciudades cubiertas de barro. Has respirado el polvo de bibliotecas olvidadas. Has visto a Petrarca escarbar entre manuscritos como un hombre poseído. Has observado a Leonardo perseguir preguntas que parecían no tener fin. Y ahora quizá entiendes algo que la mayoría de los documentales sobre el Renacimiento nunca cuentan. La historia no cambió porque aparecieron unos cuantos genios. Los genios aparecieron porque la historia estaba cambiando. Ese fue el verdadero milagro. No el mármol, no la pintura, no las cúpulas. Fue la decisión de miles de personas de dejar de aceptar el mundo tal como les había sido entregado. Porque toda época tiene sus autoridades, sus dogmas, sus verdades intocables. Y toda época necesita personas dispuestas a mirar más allá de ellas. El Renacimiento no fue el momento en que Europa descubrió nuevas respuestas. Fue el momento en que volvió a confiar en las preguntas. Por eso sigue vivo. No en los museos, no en los libros, no en las estatuas. Sigue vivo cada vez que alguien decide pensar por sí mismo. Cada vez que una idea heredada es puesta a prueba. Cada vez que la curiosidad vence al miedo. Porque la lucha que comenzó hace siglos nunca terminó realmente. Solo cambió de escenario. Y quizá la pregunta más importante no sea qué ocurrió durante el Renacimiento. La pregunta es otra. ¿Qué ideas aceptas hoy sin cuestionarlas? Porque la misma herramienta que transformó el mundo sigue estando ahí, esperando. La duda. Y todo gran cambio en la historia humana comenzó exactamente en el mismo lugar, con una pregunta que alguien se negó a dejar sin respuesta.